Pero bueno, darle las gracias en primer lugar por sumarse a esta iniciativa. Imagino que todos los que están en la sala, los que no se han podido presentar hasta ahora o han preferido no hacerlo, todos tienen relación con la iglesia. Obviamente la hermana María Pilar, hay varias hermanas invitadas de Córdoba, hay algunos sacerdotes también invitados que seguramente se estarán sumando. Todos tienen una relación con la iglesia, así que bueno, se preguntarán quién soy yo y por qué hago esto, ¿no? ¿Por qué fue la invitación? A algunos les habrá llegado por WhatsApp, otros lo habrán visto a partir de las redes sociales. Así que contarles en primer lugar que mi nombre es Germán, Germán de Bonis. En el ámbito profesional soy consultor de empresas, me especializo en todo lo que son restaurantes y negocios gastronómicos y por casi 10 años, hasta el 2017, tuve una agencia digital propia con más de 250 clientes en todo el mundo, clientes pequeños, medianos, grandes, lo cual me permitió hacer, obviamente, una buena experiencia en el mundo digital, una buena experiencia en el mundo del marketing. Así que con esas herramientas llegamos hoy a este lugar. Aparte soy papá de dos pequeñitos hermosos, esposo, y en el ámbito de la religión soy ministro extraordinario de la comunión de la parroquia del Espíritu Santo en Córdoba, Argentina. Aparte de eso, soy sacristán, soy parte del Consejo Económico, lo cual me permite hoy también hablarle de algunas cuestiones asociadas a esto, y participo en varios grupos pastorales, es decir, tengo una vida bastante activa en la comunidad de mi parroquia, pese a toda esta contingencia que hoy nos golpea, esta pandemia que hoy nos golpea y que nos ha cerrado las puertas a nuestras queridas parroquias, a nuestros queridos templos, y nos ha cerrado muchas oportunidades. Bueno, yo siempre he tenido una vida religiosa bastante activa en la comunidad en la cual pertenezco. Entonces, hacer una aclaración, ¿no? En este webinar la idea es hablar solamente de la aplicación de Internet y las nuevas tecnologías a la vida parroquial. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nos han consultado a partir de, por ejemplo, instituciones educativas, ¿sí?, religiosas, y no nos vamos a ir a otro tipo de instituciones que no sean las parroquiales, ¿sí? Al menos en este webinar es la idea comenzar con eso. Es importante hacer esta aclaración. Mateo, Todo lo que vamos a hablar, vamos a silenciar los micrófonos. Ahora sí voy a silenciar los micrófonos porque está entrando el resto de la gente. Ya cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas los voy a volver a habilitar a todos. Entonces no vamos a hablar de otro tipo de institución, ¿sí?, que no sea no escucho la vida nada. parroquial. Ya me quedó uno aquí con audio. Silenciamos. Vieron que era verdad lo que yo les decía al principio, se escucha todo. Así que vamos a poner esto chiquitito. Ahí están activando el audio. Hay alguien que está activando el audio. Perdónenme que lo quiero ver quién es, que no lo encuentro por acá. Rosa Farías, por favor. Yo estoy desactivando los audios por ahora. No lo activen hasta que no sea la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hablar de las instituciones parroquiales. Vamos a hablar de las instituciones parroquiales. Como yo les contaba, yo en lo personal tengo una actividad bastante intensa en la vida comunitaria, en la vida parroquial. Y cuando empezó esta pandemia, nos encontramos de golpe con que se nos cerraron las puertas de los templos, nos alejamos de los sacerdotes, nos obligaron, ¿no? Nos obligamos por una cuestión de salud también a estar distanciados, a este famoso distanciamiento social, a estar distanciados
un poco, si se quiere, de Dios, ¿no? Aunque todos llevamos siempre a Dios con nosotros, pero bueno, esa sensación de que nos estábamos alejando cada vez más. Entonces inmediatamente tomamos acción para tratar de evitar esto. Y de eso es lo que queremos hablar un poco en este webinar, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede trabajar, ¿sí? Para que ustedes tengan ideas y después hacer preguntas y respuestas, también conocer un poco qué es lo que están haciendo. Se han animado a estar en esta sala, a lo mejor algunos es la primera vez que utilizan la plataforma esta de Zoom, a lo mejor hay otros que ya la han utilizado mucho. Esto es parte de lo que hoy nos pide la realidad que hagamos. Entonces, ¿por qué comenzar en la web? ¿Sí? Y hay varios puntos desde los cuales podemos encarar el por qué comenzar a estar en la web, a formar parte de la web, a participar de la web, ¿sí? El primer punto que obviamente tenemos que comentar y que es el que le va a dar un marco a esto es que hoy por hoy las personas pasan entre 2 y 3 horas diarias al menos en los medios sociales, es decir, en los lugares donde menos se están utilizando los medios sociales, en los países donde menos se está utilizando las redes sociales e internet, se pasan entre 2 y 3 horas diarias en internet navegando y teniendo diferentes tipos de actividades, ¿sí? Pueden ser educativas, formativas, de entretenimiento en la red. El segundo punto importante por el cual podemos encarar el por qué comenzar a estar con nuestra iglesia, con nuestra congregación, con nuestra parroquia en las redes sociales, es porque ya en el Segundo Concilio Vaticano, ¿sí? La iglesia hizo un llamado especial a esto, a utilizar todos los medios necesarios, ¿sí? Para llevar a cada rincón del planeta el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos por un lado una realidad de uso, una realidad de costumbre que crece cada día más, y por otro lado tenemos un llamado de nuestro Vaticano a utilizar todos los medios, como bien decía, todos los medios que sean posibles. Entonces, ¿con qué fin vamos a utilizar los medios sociales? ¿Sí? Obviamente con el fin de garantizar qué cosa, y que haya progreso, que haya justicia, que haya paz. En resumen, que haya una construcción de una sociedad más firme en la fe, más creyente, más sana. Y el Papa Pablo VI ya decía que nos íbamos a sentir culpables si dejáramos de utilizar todos los medios de comunicación que tuviéramos a nuestro alcance para evangelizar. Así que ya fíjense desde qué época se empezaba a hablar de la construcción a partir de los medios de comunicación de la evangelización. Más tarde el Papa San Juan Pablo II, ¿sí? Definió a los medios de comunicación como el primer areópago de la edad moderna, es decir, él ya empezaba a hablar del modernismo y dejaba entreabierto algo de esto, ¿no? De lo que es el uso de internet, de lo que son las redes sociales, que tal vez en ese momento no estaba tan en auge, estaba empezando a nacer. Luego el Papa emérito Benedicto XVI hizo un llamado a evangelizar el continente digital en una de sus cartas, y acá ya sí fue claro de qué hablaba. Fue claro que nos estaba hablando de internet, fue claro que nos estaba hablando de los nuevos medios de comunicación. Y finalmente, como referencia más actual, nuestro querido Papa Francisco dijo que los medios de comunicación digital son dones de Dios. Es decir, que el Papa, el representante de Dios en el mundo, el sucesor de Pedro, nos está diciendo que los medios digitales son dones de Dios. Por ende, es ineludible entender que como evangelizadores tenemos que entrar en esta nueva era digital
de la mejor forma posible. Así que ya no solo se trata de estar por una cuestión de la pandemia, sino de cumplir una misión que nos encomienda el Señor. ¿Por qué estar entonces en la web? ¿Qué logramos? ¿Qué conseguimos para ¿Cómo más nuestra tu comunidad? computadora? ¿Qué conseguimos para nuestras parroquias? ¿Qué conseguimos para nuestras congregaciones? Y podemos acá ver varias cosas que vamos a lograr y vamos a ver claramente algunos ejemplos de cómo sucede esto, ¿no? En primer lugar, acortar fronteras. Y a veces yo hablo con nuestro propio sacerdote, hablamos con algunos sacerdotes y recién después de desembarcar en Internet y en las redes sociales con alguna de las herramientas que nosotros vamos a mencionar hoy, se dan cuenta qué tan lejos puede llegar el mensaje evangelizador, pese a que a lo mejor lo han escuchado, lo han mencionado, pero si no son tan jóvenes, realmente créanme que se sorprenden del alcance de estos medios. Obviamente eso nos amplía muchísimas posibilidades, nos amplía muchísimos terrenos para abordar desde la iglesia. Algunos pueden ser económicos, es decir, podemos encontrar la forma de generar recursos económicos para nuestra parroquia, para nuestra comunidad. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. También podemos encontrar una solución más moderna a las comunicaciones, podemos ahorrar dinero, en fin, hay muchísimas cosas que podemos lograr con herramientas que son realmente simples de utilizar. Y San Juan Pablo II en su proclama nos decía que el Evangelio, ¿sí?, en la comunicación global era algo que teníamos que utilizar porque nos abría las puertas de la comunicación social con Cristo. Es decir, que por medio de la evangelización digital nosotros nos estábamos comunicando con Cristo. Así que fíjense qué importante es la evangelización por estos medios. Qué importante es la evangelización por estos medios. ¿Por qué estar en la web entonces realmente? ¿Sí? Porque hasta ahora venimos con algunas explicaciones que son más de un marco formal. En primer lugar, porque nos permite generar una comunidad que se apoye entre unos y otros. Esto de lo que se están olvidando muchos gobiernos, de lo que se están olvidando muchas organizaciones, y que es un efecto cascada fuertísimo de esta pandemia y de este aislamiento que estamos sufriendo, es del contacto espiritual con el otro, del contacto, no solamente del contacto físico, de que cuando vamos a una parroquia nosotros podemos vernos, saludarnos, abrazarnos, tener un contacto uno a uno, sino de todo eso que nos falta para conservar nuestra salud espiritual, nuestra salud mental. Y eso es donde mayor foco podemos hacer con los medios sociales y con Internet. Podemos encontrar la forma de generar comunidades que se apoyen más. Créanme que la experiencia que les voy a ir contando a lo largo de esta charla, de este webinar, les va a demostrar que es real eso y que se puede lograr muchísimo a partir de ahí. Nos permite abrir el Evangelio a todo tipo de culturas, porque hoy Internet es un lugar donde hay católicos, donde hay protestantes, donde hay judíos, donde hay budistas, y es un sitio de conversión. Es un sitio donde a lo mejor alguien que no había tenido, no había sentido realmente un encuentro con Dios, no había sentido realmente el calor del amor de Cristo, no había nunca experimentado eso que experimentamos muchas veces nosotros, de que es sentirnos bajo el manto protector de María, lo experimentan a partir de las redes sociales, lo experimentan a partir de ver a un sacerdote haciendo un video, celebrando una misa o rezando un rosario, ¿sí? Entonces nos permite abrir el Evangelio a todo tipo de culturas, y eso es importantísimo porque al cerrarse las puertas del templo, abrimos nuevas puertas. Obviamente nos permite escuchar más, porque el medio social es un medio en el que, como están haciendo ustedes ahora, muchas veces se trata de escuchar
más que de hablar. Se trata de presenciar más que de actuar. Y eso nos lleva a la reflexión. Pero también les permite a aquellos que toman la iniciativa ser guías y consejeros. Encontramos muchos sacerdotes compartiendo su consejo espiritual, compartiendo su guía. Encontramos sacerdotes que a lo mejor se han animado, por ejemplo, a realizar confesiones. Hay otros que a lo mejor todavía no se animan, hay otros que a lo mejor tienen charlas con su comunidad. Entonces, podemos realmente convertirnos en esa guía y en ese consejo que mucha gente hoy está necesitando, que está tal vez hasta desesperada por encontrar y que obviamente estando en su casa, encerrado, solo, o a lo mejor con esas compañías que son ambiguas, porque hoy nos encontramos con realidades donde vivo pero vivo solo. Entonces tengo mi esposa, pero mi esposa no está, tengo mis hijos, pero mis hijos no están, y aún en aislamiento eso sigue sucediendo, aún estando todos en una misma casa, nos podemos encontrar con que somos personas totalmente desconocidas. Ahí es donde entra también el trabajo de la comunidad religiosa, apoyando en todo tipo de situaciones. Obviamente nos va a permitir entonces llevar un mensaje de amor y esperanza. Muchas congregaciones y muchos grupos de religiosos han tomado iniciativas, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, que tal vez están en un momento muy especial de su vida, o con las madres que han sido madres recientes por primera vez, que están aisladas y no tienen a quién pedir consejo, no tienen a quién recurrir, no se pueden mover, obviamente, de su casa. Entonces han surgido, por ejemplo, grupos de apoyo que se realizan por WhatsApp, por videollamada, por teléfono, por una simple llamada telefónica. Podemos salvar vidas a partir de acá. Y créanme que esto es verdad. Hay mucha gente que está muy angustiada con toda esta situación, muy desesperada. Hay gente que ya lo estaba antes de todo esto. Y a partir de encontrar una comunidad digital en la cual pertenecer, encuentra realmente salvación. A partir de recibir el Evangelio, a partir de dejar llegar esa palabra de sanación de Cristo a partir de las redes sociales, encuentra salvación. Y podemos salvar tal vez una vida, tal vez más de una vida, y por sobre todas las cosas nos va a permitir ser más humanos, aunque pensemos que la tecnología un poco nos robotiza o nos aleja de la humanización. Obviamente estas definiciones están por demás para muchos de ustedes, pero las vamos a hacer igual porque vale la pena aclarar algún punto. Si buscamos la definición de evangelizar, ¿sí?, de evangelización, nos encontramos con que dice que se conoce como el acto de predicar el Evangelio de Jesús, es decir, de difundir el cristianismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿sí?, de esta charla hoy? De encontrar en las herramientas digitales una forma de lograr esto, ni más ni menos, en forma simple, en forma certera, en forma efectiva, lograr que podamos llevar adelante esa evangelización que a lo mejor antes hacíamos en una catequesis, que antes hacíamos en un grupo parroquial, que antes hacíamos con nuestros sacerdotes, con nuestras hermanas, lo podamos hacer a partir de las redes sociales, ¿sí? Como decía hoy, algunos se animarán a ir un pasito más allá, a hacer una confesión, algunos no, ¿sí? Pero en realidad lo que buscamos es nuevas formas, nuevos métodos, nuevos medios para evangelizar. Y créanme que en esa dimensión nos podemos llegar a sorprender de hasta dónde podemos llegar. La pastoral digital, por otro lado, se refiere al cuidado y al asesoramiento espiritual, ¿sí?, proporcionado por pastores, capellanes y otros líderes. Esto obviamente son definiciones homogéneas para todo tipo de religión, ¿sí? La pastoral digital católica hace referencia obviamente a nuestros sacerdotes, a nuestros ministros, a las personas consagradas, a los propios laicos que tienen actividad pastoral. Y nos permite de esa forma ir relacionándonos entre la vida, por así decirlo,
religiosa y la vida personal de cada uno. Y la Iglesia Católica a esto lo entiende como un servicio. Entonces hay muchos lugares donde la pastoral digital está mucho más desarrollada que en otros. La idea de este webinar es entonces que podamos entender que lo que vamos a comenzar a hacer en nuestra comunidad es esto, es iniciar la pastoral digital, que a lo mejor es muy incipiente o que a lo mejor no existe, ¿sí? Entonces, en el marco de la liturgia, ¿sí?, y del servicio, vamos a enmarcar un nuevo servicio a nuestra comunidad, un nuevo servicio a nuestros hermanos por medio de páginas web, redes sociales y cosas que vamos a ir viendo ahora. Y entonces ahora les quiero empezar a compartir algunos ejemplos de lo que podemos lograr. Esa es una captura de pantalla de el grupo que tenemos en Facebook con la Parroquia Espíritu Santo. Que ayer tenía 78 personas deseando unirse, ¿sí? Ayer. Hoy yo estoy revisando acá el grupo ahora mientras converso con ustedes. La parroquia tiene nuevas 57 personas intentando ingresar a ese grupo. Un grupo que en la actualidad tiene más de 3.600 personas. Este grupo lo empezamos hace aproximadamente 2 meses. Es decir, que en 2 meses y días, logramos poner bajo el resguardo de nuestra fe a más de 3.000 personas, que tal vez no interactúan siempre, que tal vez a veces están presentes, a veces están ausentes, pero, en fin, son más de 3.000 personas, ¿sí?, que van a empezar a formar parte de una comunidad que antes no existía, de las cuales, si yo tengo que ser sincero y hablar con total sinceridad y franqueza sobre el desarrollo de esta comunidad, tengo que decir que más del 80% son personas que nunca han pisado la parroquia del Espíritu Santo, que no la conocen y de las cuales hay otro gran número, un 40, un 50%, tal vez un 60%, ni siquiera son de Argentina, que es de donde es originaria la parroquia. Sin embargo, se puede ver en el grupo que van empezando a interactuar, se van sumando a alguna de las iniciativas que la parroquia saca al mundo digital y disponen de todos esos contenidos que nosotros vamos compartiendo y de los cuales vamos a ir hablando que se pueden generar todos los días con nosotros. Este es un pequeño caso, ¿sí? Esto es un pequeño ejemplo. Ahora, hay otros ejemplos que son a veces hasta increíbles, ¿no? Y comento este caso porque es el más destacado. S.M. Dani es un sacerdote que se llama Daniel, obviamente, que estuvo viviendo en Estados Unidos hasta hace un par de años, en el arzobispado de Detroit, y que él tiene un canal de YouTube donde hace videos para la gente, donde evangeliza con videos, y que hoy, al día de ayer, tiene 869.000 suscriptores. Es decir, que cada vez que el padre Dani hace un video y lo lanza a la web, ¿sí?, y lo lanza a la web, sucede esto que están viendo ahora. Un video que puede llegar a tener más de 1 millón o 2 millones de visualizaciones. Imagínense el poder que el Señor pone en las manos del que evangeliza digitalmente. Imaginemos que no llegara a este número. Imaginemos llegar a un número mucho menor. Imaginemos llegar a 100.000 personas. Una parroquia, a no ser que sea ya, que tome la dimensión de catedral, de santuario, o una muy gran dimensión, posiblemente no llegue a las 100.000 personas que lo visiten en un año, en 2, o tal vez nunca, ¿sí? Ahora imaginemos un número un poco más chico. Imaginemos
imaginemos que sean 10.000 personas, que cada vez que nosotros hagamos un video la vean 10.000 personas. Bueno, estaríamos llegando cerca de lo que equivaldría a llenar un estadio de fútbol, por ejemplo, o una gran parte de un estadio de fútbol, ¿sí? Con un video, hablando y evangelizando y llevando la palabra de Cristo a las demás personas. Ahora, imaginemos números mucho menores, porque podemos seguir imaginando números mucho menores. Imaginemos que pasa, que llegamos a 1.000. ¿Cuántas misas reciben 1.000 fieles que participen de la celebración en una vez al mes, o 2 veces al mes, o 3 veces al mes? Creo que es difícil. Nosotros, al menos en nuestra parroquia, haciendo 5 a 7 celebraciones por semana, yo creo que difícilmente llegáramos a las 1.000 visitas a la parroquia, o a las 1.500 visitas a la parroquia en una semana. Ahora, fíjense en este ejemplo lo que pasa con Misioneros Digitales Católicos, que es un sitio web que a lo mejor muchos lo conocen, a lo mejor otros no los conocen, donde podemos ver en las métricas que ellos reciben 188.000 visitas recibieron durante el mes de mayo de 2020. Es decir, que este medio de evangelización, que es distinto a lo que veíamos antes, que era el video, que es un sitio web, está recibiendo 188.000 visitas buscando la palabra de Dios, buscando contenido católico, buscando evangelizarse, aprender, encontrar. Y estos ejemplos que les voy a mostrar ahora son los modestos de nuestra parroquia. El sitio web parroquiaespiritusanto.org, ¿sí?, que tiene 2 meses de su creación. Por ejemplo, en la sección de liturgia cotidiana ha recibido en 2 meses 89 visitas. En el Evangelio y las meditaciones que grabamos los ministros y vamos compartiendo a través de las redes sociales, ha recibido en la página web 64 visitas. Algunos contenidos más curiosos, por ejemplo el taller de las tejedoras que tenemos en la parroquia, que tejen y hacen mantas ahora para el invierno para la gente más necesitada, ha recibido 15 visitas en 2 meses. Y un dato interesante que me gusta destacar acá es, por ejemplo, la opción donar, que es un lugar especialmente destinado en nuestro sitio web a comunicar cuáles son los medios por los cuales los fieles pueden colaborar y contribuir a hacer sus donaciones a la parroquia, porque obviamente a todas las parroquias les sucede lo mismo. Al cerrarse las puertas, al quedarse sin todo tipo de celebraciones, el fiel se encontró con que no podía contribuir más al mantenimiento de las parroquias, de las iglesias, pero las iglesias siguieron manteniendo sus costos y sus gastos. Siguen pagando luz, siguen pagando gas, siguen pagando todos los impuestos que tienen que pagar. Y la realidad económica de la iglesia obviamente se vio muy afectada. Entonces, hoy los medios digitales también nos permiten achicar esa brecha con el fiel, ¿sí?, y conseguir, en este caso, donaciones. Algo que nos pasó hace ya unos cuantos meses, antes de que empezara todo esto de la pandemia, fue, por ejemplo, que consiguiéramos la donación de artículos para los comedores a partir de la comunidad de WhatsApp, no de página web, no teníamos página web en ese momento, de países como Ecuador, países que hoy están en una gran crisis humanitaria, y gente que nos seguía por otros grupos y que nos conocía, veía que había un pedido, que necesitábamos ollas, que necesitábamos esto para los comedores, y nos enviaba su contribución a través de internet. O sea que también para esto nos sirven los proyectos digitales. Abajo se ve el domingo, que es una publicación. Y lo último y más reciente, la colecta anual de Cáritas, que sacó la información hace apenas unos días. Y bueno, ya vemos que esta captura yo la tomé ayer. Lleva
8 visitas, en fin, podemos tener números extraordinarios y podemos tener números mucho más modestos, pero que nos indican que claramente hay gente necesitada de que salgamos a evangelizar, de que salgamos a misionar, que salgamos a hacer obra a través de las redes sociales, sobre todo en estos días. Y la pregunta que sigue ahora es cómo comenzar. Ya vimos que se puede, vimos algunas de las cosas que se pueden hacer. Entonces muchas veces lo que nos preguntamos es cómo comenzar, cómo son los comienzos de esto. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es organizar un plan. Si no tenemos un plan, seguramente puede que estemos tomando algunas acciones desordenadas y que no nos permitan desarrollar nuestra plataforma digital como nosotros necesitamos o como nuestros fieles necesitan. Entonces por ahí compartimos algunos contenidos por WhatsApp, hicimos un Instagram o un Facebook, pero no tenemos claramente organizado el qué y el cómo. Y para que se lleven todas las ideas posibles, al menos todas las ideas que nosotros hemos ido implementando, ¿sí? Y que de ahí puedan pensar en cómo comenzar o cómo seguir lo que sea que estén haciendo hasta ahora en los medios digitales para evangelizar y para misionar, ponemos alguno. Compartir el Evangelio es lo básico, ¿no? Si compartimos una misa el fin de semana, obviamente estamos evangelizando el sacerdote, nuestro sacerdote está evangelizando, los lectores también. Al principio de esta pandemia veíamos misas en las que solo estaban los sacerdotes. Hoy nosotros le podemos decir que llegamos a hacer celebraciones con unos 6, 7 participantes, de los cuales no hay ninguno ahí, son todas grabaciones. Entonces, una lectura la puede hacer un niño de 8 años y otra lectura la puede hacer un abuelo que está en su casa aislado solo. Y es cuestión de organizarnos, ¿no? Es cuestión de organizarnos, de ver cómo podemos hacer un plan y entonces la misa se va transformando en algo mucho más colorido, mucho más motivador. Perdón. Podemos mantener motivada a una comunidad generando dinámicas que hagan que la gente se mueva todos los días, que la gente haga pequeñas acciones todos los días, que envíe un mensaje, que saque una foto, que grabe un video. Podemos catequizar y educar. En estas mismas plataformas o en plataformas muy similares, muchas parroquias han comenzado a retomar las catequesis de niños, las catequesis de adultos, las catequesis prematrimoniales. Podemos catequizar sin lugar a duda. Podemos, como decía yo, obtener ingresos para solventar la vida de nuestra comunidad. Podemos compartir recursos como son lecturas, como pueden ser audios, reflexiones. También podemos hacer un uso administrativo e institucional de estas plataformas. En un sitio web, por ejemplo, podemos tener alguna sección donde los niños puedan descargar actividades para realizar, podemos tener aplicaciones donde realizar diferentes actividades, podemos descargar formularios para pedir cuando necesitamos alguna documentación de nuestra parroquia, entonces evitar el tener que ir a hablar con un secretario o una secretaria que tal vez hoy ya no puedan estar por el tema del aislamiento, y de esa forma también traspasar los límites de la simple evangelización también a lo institucional. Podemos hacer el rezo del rosario, como se está haciendo en muchísimas comunidades. Nosotros lo hacemos 3 veces a la semana también por esta plataforma. Podemos dictar seminarios y retiros. Hay muchas congregaciones que han empezado a hacer seminarios espirituales, retiros espirituales para hombres, para matrimonios, que todo eso, toda esa vida que existía antes fuera de internet, un poco forzado, un poco por necesidad, la empiezan a llevar a la vida digital. Entonces, avanzando un poquito más, para aquellos que se animan y lo consideran prudente, también los sacerdotes pueden confesar. Hay congregaciones que lo hacen, hay congregaciones que no, a lo mejor por la edad propia de los sacerdotes,
por diferentes temas, pero se puede hacer si su arzobispado, si su obispado lo permite, ¿sí? Y también podemos desarrollar otro tipo de recursos como una tienda online donde, por ejemplo, ofrecer esos regalitos que hay en las santerías a partir de una pequeña tienda en línea. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente de todo esto? El paso siguiente de todo esto es organizar un equipo. Y acá me quiero detener porque tenemos un mandato que es netamente de Cristo. Él cuando reúne a sus discípulos después los envía de dos en dos a evangelizar, no los envía de uno en uno, es decir, individualmente, los envía de dos en dos. ¿Y por qué? Porque seguramente Jesucristo sabía lo difícil que iba a ser eso que le estaba pidiendo. Entonces, encarar en forma individual el desembarco en el mundo digital tal vez pueda ser una tarea pesada que si lo hacemos en grupo, lo hacemos con más de una persona, nos va a resultar mucho más simple, mucho más fácil, vamos a ahorrar mucho tiempo. Nosotros cuando empezamos en esto, empezamos con una teoría y nos dimos cuenta en la práctica que teníamos que ir cambiando cosas todos los días haciendo cosas nuevas, ¿sí? Y podemos comprometer a los agentes pastorales, a los ministros, a nuestros hermanos, hermanas, con una nueva actividad. Y eso es importantísimo porque lo vamos a sacar de ese lugar de comodidad en el que tal vez estén, de ese lugar del cual a lo mejor por cualquier motivo no se puedan mover y estén forzados a estar solos, aislados, y lo vamos a sacar con pequeñas iniciativas. Una de las primeras iniciativas que nosotros tuvimos con nuestra comunidad fue pedirle que sacaran una foto con el celular de su altar personal. Y después lo compartimos con el Arzobispado de Córdoba y vimos que se empezó a replicar en montones de comunidades. Y fíjense que es algo muy simple, muy sencillo, pero a la gente le implicaba, al que tenía ya su altar, ir, tomar una foto, hacer una oración, recordar tal vez que estaba su altar ahí. Al que no lo tenía, armarlo. Muchas familias empezaron a rearmar ese altar. Los que tenían niños se sacaban fotos con sus altares, cada uno individual, los de papá, los de mamá, los comunitarios de la familia. Y empezaron a enviar esas fotos. Entonces después con un programita de edición de video que podemos descargar de internet, hacíamos un videíto mostrando todas esas fotos hermosas de los altares y las compartíamos por WhatsApp. Y créanme que eso genera una sinergia comunitaria hermosa porque la gente se empieza a conocer, empieza a ver otras caras, a escuchar otros nombres, caras y nombres que a lo mejor estaban presentes todos los fines de semana en la misa o durante toda la semana en otras actividades y tal vez no los conocíamos o no les prestábamos atención. Y también es importante armar equipo con los sacerdotes. Esto es muy importante. La iniciativa de evangelización siempre tiene que tener la guía de nuestro sacerdote. Porque no solo porque espiritualmente es la persona que más nos va a poder orientar, sino porque obviamente tiene una iluminación especial, ¿no? Ha recibido un don especial, ha dedicado y ha consagrado su vida a la tarea que hace y es el que nos puede decir por acá sí, por acá no, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y obviamente hacer participar activamente a los fieles, no quedarnos con la evangelización como una tarea que hago yo para resaltar o que hago yo para destacar, sino entender que mientras más fieles participan de nuestro proyecto, más se va a consolidar nuestra comunidad, más unida va a ser, y Dios quiera no falte mucho para el día que podamos volver a reencontrarnos, nos vamos a ir y nos vamos a dar un abrazo con gente que a lo mejor durante años nos pasó por al lado caminando y no sabíamos quién era. Y a partir de los medios sociales descubrimos quién es la persona atrás de ese nombre, quién es la persona atrás de esa figura, cuáles son sus necesidades,
cuáles son sus fortalezas, qué es lo que hace, a qué se dedica y un montón de cosas. Entonces, ya formamos equipo, empezamos a hablar en nuestros grupos pastorales, hablamos con nuestro sacerdote, nos dio el ok, bueno, vayamos despacito. ¿Qué sigue? Empezar a elegir las plataformas. Y hay muchísimas plataformas para evangelizar. Y no es que tengamos que estar en todas. Podemos elegir e ir avanzando de una plataforma a la vez. A lo mejor ya hemos comenzado con Instagram, a lo mejor había gente joven y hizo una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook de la parroquia y bueno, ya empezamos con algo. A lo mejor hicimos un canal de YouTube para poder transmitir la misa, pero todavía no entendemos demasiado qué podemos hacer además de transmitir la misa. Pero bueno, ya empezamos por algo. A lo mejor hay algún sacerdote que graba un podcast, que graba estos como programas de radio digitales que pueden ser más breves, más extensos, y eso lo compartimos por WhatsApp. O a lo mejor nos animamos a hacer un sitio web o un blog para evangelizar a partir de ahí. Tenemos montones de plataformas, ¿sí? Estas que estamos viendo en la pantalla son solo algunas, son las más comunes, pero hay montones de plataformas sobre las cuales desembarcar. Entonces lo que tenemos que hacer es decidir en base a esos objetivos que nos habíamos planteado, cuáles son las plataformas que nos hacen falta. Si por ejemplo decidimos que bueno, dentro de nuestro objetivo es comenzar con la catequesis para niños, bueno, vamos a necesitar sin duda una plataforma por la cual podamos hacer estas videollamadas. Puede ser esta que sea Zoom, puede ser otras que hay gratuitas, pero vamos a necesitar una plataforma de ese tipo. Si lo que nosotros queremos hacer es compartir el Evangelio o con alguna meditación, alguna reflexión, podemos utilizar un podcast, podemos utilizar YouTube, por ejemplo, para hacer videos, o podemos utilizar alguna red social como Facebook, en la cual compartirla como un texto y con una foto. Por eso era importante definir al principio cuáles van a ser los objetivos de la comunidad y entender que esos objetivos se pueden ir reformulando y se pueden ir replanteando a lo largo del tiempo. A lo mejor empezamos con algo muy chiquito y de golpe crece. Nosotros cuando empezamos en la comunidad de la Parroquia del Espíritu Santo, empezamos, lo primero que hicimos fue el grupo de Facebook que mostrábamos en las primeras diapositivas, antes de la pandemia. Empezamos con ese grupo, tuvimos durante muchos meses ese grupo. El segundo paso fue hacer un grupo comunitario de WhatsApp y con la pandemia saltamos de golpe a tener nuestro propio sitio web como plataforma central, como esa plataforma que engloba y concentra todas las actividades, y también creamos nuestro canal de YouTube y hoy tenemos un montón de contenidos que los pueden ver si entran a parroquiaespiritusanto.org, van a ver todos los contenidos que hay. Y también hay algunas acciones que han quedado, ¿no? Que por ejemplo nuestra cuenta de Instagram no tiene prácticamente actividad, porque tal vez no encontramos la persona, no encontramos el tiempo. Entonces bueno, por eso digo que no hace falta estar en todos lados, hace falta pequeñas acciones con regularidad, con persistencia, siempre iluminados por el Espíritu Santo, sin desganarnos, y las cosas empiezan a caminar. Cuando nos decidimos qué plataforma vamos a utilizar, viene el siguiente paso. Estas son recomendaciones ya más bien prácticas para que se puedan organizar y puedan ver realmente reflejados resultados en lo que están haciendo. Lo primero es organizar una agenda semanal de contenidos. Nosotros, por ejemplo, los ministros extraordinarios de la comunión, hacemos una reflexión del Evangelio todos los días y la compartimos. Cada día hay un ministro nuevo que graba con el WhatsApp el Evangelio leído, lo envía, graba una meditación breve, la envía y después hacemos un pequeño video y eso es lo que compartimos. Son 5 o 7 minutos de material, pero se hace todos los días y nosotros ya tenemos hoy nuestra agenda y donde cada ministro sabe qué día le toca, el día anterior o si puede antes ya envía la lectura
envía su reflexión y vamos generando ese contenido en forma regular. Nuestro sacerdote celebra la misa solamente los domingos. Tenemos un sacerdote que vive solo, que tiene su casa parroquial y vive solo. No es una congregación, es una parroquia de un solo sacerdote. Es decir, que le es muy difícil, es una persona que es maravillosa, pero es avanzada en edad. Entonces le es muy difícil hacer por él solo muchas de estas cosas. Entonces, bueno, decidió celebrar misa digitalmente una vez a la semana. Y los domingos, la celebración como la de hoy a la mañana, por eso a muchos yo tardé en responderles, a lo mejor concentra durante la misa 100 personas, 200 personas, hemos llegado a tener en una misa a lo largo de 10, 15 días 1000 visitas. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno de la plataforma digital, que hoy tal vez hay gente que esté viendo la misa de Pentecostés, porque no tuvo tiempo, porque le llamó la atención, por lo que sea. Entonces, bueno, ir generando contenido en forma ordenada, ¿sí? Démosle un orden, asignémosle un responsable a cada área. Acá puede suceder que ya tengamos dentro de nuestra congregación, ¿sí?, agentes pastorales con tareas específicas. Entonces, por ahí es una buena idea empezar a sumarle a estos agentes que a lo mejor o se han quedado sin actividad o a lo mejor no saben cómo volver a la actividad en estas condiciones, empezar a asignarles tareas asociadas al mundo digital. Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer y que nos da muchos resultados es, por ejemplo, a nuestro grupo de liturgia asignarle la guía de las misas de los domingos grabada. Entonces ellos se van repartiendo quién graba cada misa, toma el guión que lo descarga de internet. Hoy podemos conseguir los guiones y las guías de la misa por internet, las graba. Entonces todas las misas, como yo les contaba hace un ratito, participa gente nueva, participa gente de liturgia, participan lectores, como sería en una misa tradicional, que la gente va al templo y a lo mejor elegimos un voluntario, buscamos, alguien se ofrece. Sucede exactamente lo mismo en el mundo digital, pero hemos asignado responsables a cada área para que sea más fácil ir generando esos contenidos. Y obviamente comenzar con acciones pequeñas y ir sumando, ¿sí? Ir sumando, acá lo pusimos al revés, de menor a mayor, no de mayor a menor. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ver avasallados y probablemente fracasemos y nos demos por vencidos. Entonces, poquito y consolidado. ¿Cuándo sé que consolidé una acción? Cuando ya la hice por lo menos 15 o 20 días sin problema. Si yo digo, bueno, voy a publicar una foto en Facebook con el Evangelio, bárbaro, lo hago hoy, lo hago mañana, 3, 4 días, todavía no está consolidado, todavía puedo fracasar. Ahora, si ya lo hice 15, 20 días, ya tomé el hábito, ya lo empecé a compartir con la congregación y ya voy a empezar a recibir comentarios de qué lindo esto, de cómo nos llevó a pensar lo otro. Y entonces ahí estamos empezando a tener esos indicadores de que lo que estamos haciendo está funcionando. El paso siguiente, una vez que ya empezamos a asignar tareas, ya nos organizamos, ya tenemos los objetivos claros, para desembarcar en el mundo digital es diseñar una imagen. Y esto a lo mejor lo van a ver claramente en aquellas parroquias, aquellas congregaciones que tengan presencia en redes sociales como Instagram, como Facebook o como YouTube, donde el logo de nuestra parroquia, la imagen de nuestra parroquia es lo que nos va a representar y nos va a dar identidad, ¿sí? Entonces es muy importante a la hora de decidir hacer un proyecto digital definir esa identidad para que todo lo que hagamos en el futuro lleve ese sello, para que rápidamente los fieles de nuestra congregación identifiquen que esos materiales y que esos contenidos vienen de nosotros hacia ellos y no de cualquier otro. Imagínense que parroquias del Espíritu Santo, solo en Argentina hay por encima de 10 o 12. Ni hablar si nos extendemos a Latinoamérica o al resto del mundo. Obviamente es
es una figura que muchas parroquias, que muchas congregaciones tienen como patrona. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para diferenciarnos de ellos? Bueno, hemos generado nuestra identidad. La identidad también después se va en cascada hacia los grupos, ¿sí? Todo esto lo vamos a pasar grabado, así que después van a poder acceder a la grabación de esto, lo que los quieran volver a ver y tomar apuntes. Pero hemos creado esta imagen que permite que rápidamente nos identifiquen, que además nos genera identidad de pertenencia a un grupo, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Los católicos tenemos un gran signo de fe, que es la cruz, donde vemos la cruz y enseguida nos identificamos, ¿sí? Como católicos, como los hijos de Cristo, y nos identificamos con su dolor y nos identificamos con su pasión. Entonces tenemos que tratar de que nuestra comunidad, nuestra congregación también se fortalezca y se identifique y genere esa idea de pertenencia. Obviamente va a afianzar el vínculo entre nosotros y además nos va a servir para posicionar mejor todos esos contenidos que nosotros vayamos generando en la web. Y con esto lograr que cada vez nos vea más gente, que cada vez lleguemos más lejos y que cada vez la palabra y el evangelio se haga, como se dice hoy, más viral, ¿sí? Siendo un término que hoy ya no es muy cómodo, pero realmente en el sentido de que se propague más rápidamente y podamos llegar a diferentes rinconcitos del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ir integrando a la comunidad? ¿Sí? Esto también es importante. Cada paso que demos tiene que ser consensuado. Si nosotros armamos un equipo de trabajo, cada paso que demos lo tenemos que consensuar, para que después no haya malos entendidos, para que después no haya diferencia, para que después no tengamos que dar pasos para atrás, que cada paso que demos sea un paso firme. Por ejemplo, si vamos a tomar la opción de recibir donaciones, tenemos que definir por qué medios, quién las va a recibir, cómo las va a recibir, quién se va a ocupar de eso, y todo tiene que estar consensuado. A lo mejor yo, con la mejor intención del mundo, abro una billetera virtual, que puede ser Mercado Pago, puede ser PayPal, puede ser... Pongo un cartelito de que recibimos donaciones, pero todavía no tengo la aprobación del Consejo Económico de mi parroquia o no tengo la aprobación de mi sacerdote. Entonces, ¿qué va a suceder seguramente? Voy a tener que volver para atrás. Por eso es importante que todo esté consensuado. Todo tiene que ser planificado y todo paso que nosotros demos tiene que ser analizado antes desde tres aspectos que son fundamentales. El primero es el religioso, no cometer el error, ¿sí?, de generar contenido que se vaya, ¿sí?, que se separe, que se desprenda de nuestra religión. ¿Qué puede suceder? Puede suceder en que por ejemplo, publicar contenido motivacional, caigamos en alejarnos del Evangelio, ¿sí? También tiene que ser analizado desde el aspecto legal, ¿sí? Por ejemplo, al hablar de la protección de los datos personales, depende del país, depende del lugar, hay más rigurosidad sobre la protección de los datos personales de las personas, sobre todo, por ejemplo, con los niños, ¿sí? Con los niños, no publicar fotos de niños sin tener autorización, son pequeñas cosas que si no las tenemos en cuenta, no las consultamos, no las analizamos previamente, nos puede traer algún dolor de cabeza que seguramente vamos a solucionar, pero que ya nos generó ese inconveniente. Y desde el lado funcional, es decir, cuánto me va a costar hacer eso económicamente y qué me va a significar en el tiempo, ¿sí? Si yo voy a comprar una cámara de foto, si yo voy a comprar una webcam para transmitir, si yo voy a necesitar lo que sea, bueno, hacer ese análisis para que nada quede librado al azar y no lo hagamos en forma desordenada. Y otro tema que no podemos dejar pasar de largo es chequear las fuentes, ¿sí? Sobre todo cuando desembarcamos en la iniciativa de tener un blog o una página web y empezamos a publicar contenido católico, tenemos que saber que hay millones de páginas que
nos ofrecen noticias falsas, millones de páginas que ofrecen información que es hasta contraproducente para nuestros fieles y que podemos caer en el error, ¿sí?, de estar publicándolas aunque tengamos una buena intención. Entonces siempre preferir, ¿sí?, las fuentes oficiales, las fuentes del Vaticano, las fuentes de información en los diferentes idiomas, pero información que sea fiable, ¿sí? Confiar en el Espíritu Santo, pero no ser ignorantes, pongo yo ahí, porque podemos caer en el error. ¿Y cómo hacemos crecer entonces nuestra comunidad? Utilizando un lenguaje simple y comprensible. Esto es muy importante. Cuando veíamos al padre Dani, si ustedes después van y buscan SM Dani en YouTube y empiezan a ver sus videos, van a ver que él usa un lenguaje muy particular, un lenguaje que sobre todo los jóvenes entienden porque él apunta a los jóvenes. Entonces, tiene que ser un lenguaje simple, no lo tenemos que hacer complejo, por estar en la web no tenemos que complicar. Es más, tenemos que tratar de simplificar cada vez más, porque gran parte de la gente que nos va a ver es gente más joven, ¿sí? Pensar en quién es el receptor de cada mensaje. Si yo voy a hacer una reflexión del Evangelio, ¿quién creo yo que la va a leer? Si yo voy a dar una catequesis, ¿quién creo yo que la va a ver? Porque si no pienso en eso, seguramente no me van a entender el mensaje que yo estoy queriendo dar o no le van a dar importancia, ¿sí? Y adaptarnos a las tendencias actuales de comunicación. El padre Dani logra 2 millones de visualizaciones en sus videos porque se adapta a las tendencias, es decir, maneja su proyecto audiovisual en YouTube entendiendo todas las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Trabajar para una red de contenidos, es decir, darle parte del dinero que él genera a partir de ese canal de internet a una red de contenido. Cuando la red de contenido le pide que haga una entrevista con otro personaje conocido, siempre respetando las bases de la fe católica, obviamente, él lo hace. Entonces, se va adaptando a las tendencias, no se queda con ideas de antes o con ideas muy estructuradas o muy rígidas, sino que sí, la comunidad nos va diciendo, bueno, es mejor Instagram que Facebook porque los jóvenes lo ven más, bueno, tal vez prueben Instagram. O si las tendencias nos dicen, tal vez hablemos de X o Y tema, bueno, pidámosle al sacerdote, pidámosle a algún agente pastoral que hable de ese tema, para poder ir avanzando, ¿sí?, en esos temas. Vamos a seguir, entonces, estaba viendo los mensajitos, los voy a leer ahora al final porque si no, me trabo con esto. Y vamos llegando al final y vamos a hablar de un tema importante, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto nos va a costar todo esto de lo que estamos hablando? Y la realidad es que podemos comenzar sin presupuesto. La realidad es que un sitio web o un blog lo podemos hacer en plataformas como Wix.com, como Blogger.com, que no tienen cargo. Podemos empezar hoy gratis. De hecho, tenemos un blog en la comunidad que se llama Pequeñas Semillitas, que comenzó gratis hace 15 años. Lleva 15 años de evangelización y es impresionante. Y empezó gratis. Podemos hacer un diseño de una identidad para nuestra parroquia también gratis con, por ejemplo, una herramienta que se llama canvas.com, que nos va guiando paso a paso, vamos eligiendo iconos, vamos cambiando letras. Tenemos montones de tutoriales en video para ver cómo se hace y podemos hacer nuestra identidad visual gratis, totalmente gratis. Podemos, por ejemplo, grabar un podcast en audio desde nuestro celular sin tener que tener un micrófono profesional, un estudio de grabación o lo que sea, con herramientas como Anchor FM. O podemos empezar a subir videos en YouTube, tampoco sin invertir un solo peso, un solo dólar, un solo nada. ¿Sí? Son gratuitas. Obviamente crearnos una comunidad en Facebook, una página de fan o un grupo no cuesta nada. Abrir una cuenta en Instagram no cuesta nada. Comunicarnos con WhatsApp o con Telegram, como lo estuvimos haciendo previo a este evento y como lo podemos seguir haciendo en cualquier momento, tampoco cuesta nada. Es decir que podemos comenzar y desembarcar en el mundo digital
sin presupuesto, sí, podemos. Ahí en las fotos ven cómo trabajamos nosotros para transmitir las misas de diferentes formas. Y si ustedes se fijan, van a ver que no hay demasiada tecnología. La iluminación del sacerdote la hemos hecha casera, como ven ahí, con una bombilla. Muchas veces en esto influye mucho la creatividad. Ese trípode vino a nuestro mundo a facilitarnos las tareas después de prácticamente un mes y medio de estar transmitiendo con otro trípode casero que habíamos hecho con plástico y masilla epoxi. Y después de un tiempo, bueno, cuando volvieron a abrir los lugares y pudimos comprar un trípode un poquito mejor, lo hicimos, pero en pleno aislamiento estricto, donde no había nada abierto, empezamos y nos arreglamos con lo que teníamos. Y hay una misa celebrada en el templo y hay otra misa celebrada en el despacho del sacerdote donde improvisamos un altar. ¿Por qué? Porque ahí se escucha mejor y sale mejor la transmisión. En el templo prácticamente no se escuchaba. Entonces, bueno, esto es ir probando, ¿no? Es ir haciendo prueba y error. Y todos sabemos que en nuestras comunidades religiosas seguramente es muy difícil que alguien nos critique porque algo no salga tan bien. Porque demasiado esfuerzo estamos haciendo los que tomamos la iniciativa para tratar de llevarles eso a su casa, a su celular, a su televisor. Entonces, poco a poco y con paso firme es la mejor forma de hacerlo. Podemos crecer entonces sin inversión y también con inversión. Podemos tener un sitio web un poquito más profesional, como el que tenemos nosotros, donde podamos subir documentos, donde podamos crear diferentes secciones, donde podamos ir dándole vida a otro tipo de proyectos. Podemos invertir en armar un plan de comunicación, en generar material audiovisual, más o menos profesional, ¿sí? Y también podemos invertir en equipos. Vemos celebraciones y vemos misa donde hay realmente equipos de sonido especiales para eso, equipos de videos especiales para eso, y bueno, son inversiones que podemos o no decidir hacer, no son estrictamente necesarias, sí se pueden hacer pensando tal vez en proyectos a largo plazo, porque hay algo que es muy importante entender de esta oportunidad que hoy nos abre la pandemia. La pandemia nos obliga a ir por los medios digitales porque es un poco casi lo único que tenemos hasta el momento en casi toda Latinoamérica al menos, como opción, hasta que no se reabran los templos, hasta que no podamos hacer visitas normales. Pero esta puerta que nos abre, nos la abre para descubrir un mundo nuevo, ¿no? No es que abre una ventanita para entrar y salir, ¿no? Abre una puerta para entrar realmente y desembarcar en ese mundo. Y cuando volvamos al templo y podamos volver a hacer una celebración, qué bueno sería que también la podamos seguir haciendo por internet. Y que esa gente, que a lo mejor sean 100, 1000 o 100.000 personas que veían la misa por internet, no se la pierdan y la puedan seguir viendo. Nos ha pasado de recibir el testimonio de gente, por ejemplo, familiares de sacerdotes que nunca habían podido ver a su hermano, a su hijo celebrar una misa porque vivían en otro país o vivían en otra ciudad, y a partir de esto se sorprendieron y ven a diario las misas de sus hijos sacerdotes o de sus hermanos sacerdotes o de sus primos sacerdotes. Entonces fíjense el mundo de posibilidades que nos abre esto, el cual no deberíamos negar y cerrar. ¿Cuál es la propuesta que les traigo a partir de esta? Y ahora sí vamos a abrir un poco la charla de las preguntas y respuestas después de esto. La propuesta que les vengo a presentar a ustedes con este webinar es armar un curso en el que una vez por semana vayamos trabajando juntos, vayamos generando juntos propuestas para sus comunidades, que esto se pueda convertir regularmente en una actividad en el cual yo les voy a ir enseñando diferentes aspectos de esto y nos vamos a ir retroalimentando, cómo crear esa presencia digital, cómo crear esa imagen,
cómo seleccionar los objetivos en base al caso individual de cada uno, que ahora me van a poder comentar si quieren un poquito cuando abramos los micrófonos, elegir las plataformas, a armar una estrategia de comunicación para volvernos evangelizadores digitales, ¿sí? Y realmente que ustedes se conviertan en quienes tal vez encabecen estos movimientos digitales en sus comunidades. Esa es la propuesta con la cual les vengo a presentar este webinar. Les voy a enviar un WhatsApp seguramente mañana detallando un poquito más de esto para los que quieran participar. La idea es que no quede solamente en este encuentro, sino que podamos hacer algo un poquito más intensivo, con más contenido puntualmente y que los ayude a desembarcar en el mundo digital. Les voy a dejar esta pantalla mientras leo el chat para que tengan mis datos. Mi celular lo tienen porque se han conectado por ahí. Mi correo electrónico lo tienen más abajo. Voy a abrir el chat para ver que tenía algunos mensajes por acá. Hubo gente que se tuvo que retirar antes. Bueno, porque tenía cuestiones personales. De cualquier forma, esto está grabado. Así que también seguramente mañana lo vamos a enviar para que lo puedan ver. Ahí Teresita nos dice: yo formo parte de un equipo de evangelización por WhatsApp con más de 70.000 participantes de habla hispana y un equipo de más de 100 personas de distintos países de Latinoamérica entre editores y administradores. Excelente, Teresita, porque eso nos muestra, lo que nos cuenta Teresita nos muestra el alcance que tiene esto, ¿no? Nos muestra el alcance que tiene esto, nos muestra la dimensión que le podemos dar a esto, simplemente con acciones sencillas, utilizando herramientas sencillas, ¿no? WhatsApp es algo que prácticamente hoy todos utilizan, el 70% de la población, creo que eran los últimos números, ha usado o utiliza WhatsApp, es decir, es gratuito, así que bueno, se pueden utilizar. Voy a abrir los micrófonos